Para mí es muy grato presentarles al doctor Alfredo Raya. El doctor Alfredo, como ustedes pudieron ver en la invitación al seminario, es especialista en la física de partículas, pero tiene gusto por otras disciplinas dentro de la misma física, como es el estado sólido. Su charla va en base a eso, tratando de materiales relativistas. Y pues para ser más rápido, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, es nivel 3 y pertenece a varias academias de ciencias y ha publicado un centenar de artículos. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Alfredo para que pueda comenzar su charla. Sale, sale, muchas gracias. Pues primero que nada, una disculpa por llegar tarde. Justo estoy terminando otro seminario que nos retrasó, pero bueno, vamos aquí. Yo quiero agradecer la invitación que me hace Xiomara, que me hace Juan para participar con ustedes y para platicarles un poquito de lo que ha ocurrido en este cuarto de siglo que hemos ya recorrido. Y es este siglo XXI y la era de los materiales relativistas. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, por favor? Bueno, la idea es, quiero platicarles, hay muchas maneras de entrarle a este tema de los materiales relativistas. La física de partículas ha interactuado de muchas formas a lo largo de los años con la física del estado sólido y entonces en algunas ocasiones una toma la delantera con respecto a la otra en esta idea de proponer algunos mecanismos o algunos marcos teóricos para estudiar las interacciones que hay entre estas partículas. De todas las maneras que hay, yo elegí una en particular, que es a través de la supersimetría, porque nos conecta precisamente con ideas básicas que todos conocemos de la mecánica cuántica supersimétrica y nos lleva a entender qué es la física de estos llamados materiales relativistas. Y la conexión va a aparecer de manera natural a través de la llamada ecuación de Dirac. Y particularmente la manera en la que se origina el estudio de estos materiales es a través de la ecuación de Dirac o de la teoría de Dirac, cuando los electrones están restringidos a moverse en un plano. Y es que ocurre que aunque teóricamente ya se habían estudiado este tipo de materiales por muchos años, es hasta que se aíslan las láminas de grafeno al principio de este siglo que empieza precisamente esta era de materiales cuánticos y que tienen esta connotación adicional de ser relativistas en cuanto a que sus ecuaciones de movimiento son muy similares a las ecuaciones de movimiento que se utilizan en la física de partículas. Entonces yo quiero platicarles también a ustedes algunas aplicaciones que se da de esta supersimetría en otras áreas y presentar algunos comentarios finales que más que comentarios son ideas que hay por ahí todavía en desarrollo que, bueno, si alguien se interesa, es más que bienvenido a colaborar. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Bueno, Susi. Fíjense que la supersimetría o SUSY es interesante y es una conexión que aparece de manera natural entre la física de altas energías y la física de materia condensada. Y es precisamente porque nosotros en la física de partículas nos queremos entender cuál es el contenido del universo en términos de sus bloques fundamentales y cuál es las interacciones que toman lugar entre estos bloques fundamentales. Y pueden ayudarme con la siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Lo que vamos a encontrarnos es que precisamente en este modelo estándar de partículas elementales, por un lado, tenemos que es una de las teorías más exitosas, si no la más exitosa que se ha desarrollado a la fecha. Y que nosotros vamos a tener clasificadas aquellas partículas que conforman el universo en términos de dos grandes familias o dos grandes grupos, que son los leptones y son los quarks. Y también vamos a tener que estos leptones y estos quarks van a interactuar de cuatro formas fundamentales a través de precisamente las interacciones elementales que conocemos. Nosotros sabemos que en el universo aparecen cuatro interacciones fundamentales, la electromagnética y gravitacional, que no son conocidas a nuestras escalas humanas, y luego hay otras dos interacciones que solo son realizables o solo se pueden observar en escalas nucleares, que son la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil.
De todas estas interacciones, lo que nos vamos a encontrar es que la gravitacional es la que moldea el universo a gran escala. Y esta fuerza gravitacional es tal que cuando la tratamos de traducir a las partículas elementales es sumamente más pequeña, 40 órdenes de magnitud más pequeña que el resto de las interacciones. Por lo tanto, para estas escalas de la física de partículas no se considera. Sin embargo, sí se consideran las interacciones electromagnéticas y las fuerzas nucleares. Y lo que nos vamos a encontrar es que la interacción electromagnética la van a sentir todas las partículas cargadas. De nuestros leptones y quarks, las únicas partículas que no tienen carga son aquellos leptones que llamamos los neutrinos, pero estos neutrinos sí van a aparecer y van a tener un papel fundamental en la descripción de las interacciones débiles y además los quarks son aquellas partículas que van a componer los núcleos atómicos y por lo tanto los vamos a encontrar dándole realidad a por qué los protones o por qué los neutrones se forman de la manera en que se forman. Y yo insisto en protones y neutrones y dejo fuera a los demás porque para los fines de entender la masa del universo visible, básicamente tenemos que contar cuántos protones y cuántos neutrones vemos, y a partir de ahí podemos saber cuál es la masa de este universo visible. Entonces, todas estas partículas y simetrías, perdón, partículas e interacciones se describen de una manera muy elegante en términos de las simetrías y el lenguaje que utilizamos para describir estas simetrías es el llamado lenguaje de la teoría de grupos. Y vamos a pensar que el modelo estándar de partículas elementales es un grupo grande que va a tener una parte que es SU3, componente de las interacciones de color, y luego va a tener un producto de SU2 con U1 que nos van a dar lugar a lo que se llaman las interacciones electrodébiles, una unificación que hay entre el electromagnetismo y las interacciones débiles. Entonces, si nosotros empezamos a contar el número de bloques fundamentales y el número de interacciones o de partículas asociadas a estas interacciones, nos vamos a dar cuenta que hay una simetría muy grande entre ellas. Hay más partículas de materia que de fuerza. Y entonces esto hace que surjan dos cosas. Por un lado, pues nos gusta que las cosas se vean bonitas, nos gusta que las cosas se vean simétricas. Y por otro lado, aunque el modelo estándar es sumamente exitoso en cuanto a predecir cualquier observable que nosotros le pidamos que podamos medir del experimento, todavía nos tiene algunas incógnitas, como algunos parámetros libres que no, el propio modelo no nos sabe fijar. Entonces, uno como teórico, con la naturalidad que uno tiene, puede presentar o se le pueden ocurrir distintas extensiones de este modelo estándar. Y entonces una de las que se ocurrieron por allá en las últimas décadas del siglo pasado, fue precisamente establecer una simetría entre el número de partículas asociadas a la materia y aquellas partículas asociadas a las interacciones. ¿Me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Entonces, otra vez aquí al modelo estándar le hemos pedido un montón de cosas y todas nos las ha explicado con suficiente éxito para considerar una teoría muy exitosa. Y la manera en la que se realizan esos experimentos, como todos lo saben, es en grandes colisionadores de partículas. Pero hay un montón de parámetros libres que están presentados ahí en esta tabla que no sabemos de dónde vienen y que la única manera de afrontarlos es a través de experimentos. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, entre otras cosas, lo que nosotros nos permitimos es decir, ¿qué pasaría si hiciéramos un experimento a las escalas de energía que había hace 40 años y luego repitiéramos el experimento a las escalas de energía actuales y luego nos fuéramos a escalas de energía cada vez más grandes? Bueno, resulta que cuando hacemos eso, la intensidad de las interacciones es tal que casi en escalas muy grandes de energía, casi todas son igual de fuertes. Entonces nos preguntamos cuál es esa intensidad o por qué aparece esa intensidad muy similar para todas esas interacciones. Y lo que nos vamos a encontrar es que existe una unificación por pares de interacciones, es decir, de 2 a 2, sí se van a intersectar en algún punto de energía
estas interacciones. Y a este fenómeno se le llamó gran unificación. Y la pregunta natural es, oye, si están tan cercanas todas entre sí, ¿podría existir la posibilidad de que todas las interacciones que conocemos coincidan en algún punto? Y cuando se propusieron estas ideas, se buscó desesperadamente a la supersimetría o a la suciedad. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Calma, calma, calma. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, para poder hacer esta igualdad de todas las interacciones, hubo algunos colegas que se les ocurrió escribir una versión del modelo estándar que fuera mínimamente supersimétrico. ¿Y qué hicieron? Por cada partícula de materia, asociaron una partícula de interacción y por cada partícula de interacción asociaron una partícula de materia. De modo que el resultado de este nuevo zoológico de partículas es lo que se llamó el modelo estándar mínimo supersimétrico. Y la idea detrás de ello es que existe una transformación que nos puede llevar de una partícula bosónica a una fermiónica o de una fermiónica a una bosónica. Y a esta simetría entre interacciones y contenido de materia es lo que se conoce como supersimetría. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, resulta que con la supersimetría, cuando se repite el ejercicio de ver cómo cambia la intensidad de las interacciones fundamentales, pues sí nos vamos a encontrar que las tres coinciden, las tres se encuentran en un solo punto. Y esta observación aparentemente trivial pues, es la que dio origen a despertar la curiosidad por buscar trazas de supersimetría en los experimentos de partículas elementales. La que sigue, por favor. Entonces, estas partículas o partículas supersimétricas, pues resulta que dijeron, pues, ¿y cómo están? ¿Dónde se van a ver? Entonces, como no las vemos en nuestras escalas de energía, seguramente la supersimetría se debió haber roto en una escala de energía que es mucho más grande que la que actualmente alcanzan nuestros aceleradores. Pero eso nos plantea también algunas preguntas teóricas que son más difíciles de responder. Por ejemplo, ¿cómo es que se rompió la supersimetría? No sabemos, no conocemos un mecanismo para entender cómo se rompió la supersimetría en el formalismo de la teoría cuántica de campos. Entonces, lo que se hizo fue proponer cómo se vería esta supersimetría al nivel de la mecánica cuántica y cómo se vería esta supersimetría si nosotros nos creciéramos más allá del modelo estándar mínimo supersimétrico. Entonces, aquí la idea es, cuando se descubrió el bosón de Higgs, todo el mundo pensaba que a la siguiente semana se iban a ver las primeras trazas de supersimetría y resulta que no aparecieron las trazas de supersimetría. Esto nos lleva a pensar que el universo, si tiene esta supersimetría en algún momento, no la tiene en su forma mínima. Así es que nos lleva a pensar, bueno, ¿y se puede realizar esta supersimetría de otra manera? Y es ahí donde entran estas ideas. ¿Podemos la siguiente, por favor? La supersimetría sí se puede estudiar en una teoría cuántica de campos de 0 más 1 dimensiones, es decir, en una teoría cuántica donde lo que vamos a tener es que dos hamiltonianos, que son hamiltonianos de tipo Schrödinger, estacionarios, con un espectro discreto que conocemos, van a tener una propiedad de que son casi isoespectrales, es decir, van a tener casi los mismos estados de energía, excepto que uno de estos hamiltonianos tiene un estado adicional. Y ese estado adicional no tiene un compañero supersimétrico, pero cada uno de los otros estados sí lo tiene. Y vamos a poder relacionar esos operadores precisamente esos hamiltonianos a través de unos que son los que vamos a llamar operadores de entrelazamiento. Pues cuando tenemos esta estructura de que hay dos hamiltonianos que tienen energías iguales, excepto por un estado, vamos a decir que estos hamiltonianos son supersimétricos. Si no es el caso, si por ejemplo los dos hamiltonianos tuvieran el mismo número de estados con las mismas energías, todos ellos, vamos a decir que en ese caso es un sistema cuya supersimetría está rota.
Y es así como nosotros vamos a poder entender por qué se rompió esa supersimetría. Entonces, esta idea que resulta de relacionar dos hamiltonianos en la mecánica cuántica nos puede ayudar para entender cómo es que vamos a tener estos materiales de Dirac. Por ejemplo, la que sigue, por favor. Por ejemplo, vamos a empezar con esta teoría de Dirac y vamos a hacerla a través de estudiar cómo se ven estos fermiones en un plano. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a recordar es que cuando nosotros queremos estudiar o combinar los postulados de la relatividad especial con los de la mecánica cuántica, nos vamos a encontrar con algunas dificultades. En la ecuación de Schrödinger, nosotros tenemos que las derivadas espaciales aparecen como una segunda derivada, pero las temporales como una primera derivada. Y de acuerdo a los postulados de la teoría de la relatividad especial, lo que necesitamos es que el espacio y el tiempo sean tratados en las mismas condiciones. Entonces uno puede proponer una versión relativista de la ecuación de Schrödinger, la que se conoce como la ecuación de Klein-Gordon, y esta ecuación de Klein-Gordon, cuando uno quiere resolverla o para partículas libres, nos encontramos con dos grandes problemas. Problema número uno, surgen estados con energía negativa. Son estados que no van a ser estables porque a los sistemas siempre les gusta estar en la configuración de menor energía, entonces si es negativa, cada vez quieren estar con energía más negativa. Pero el segundo problema es que no podemos darle a la función de onda una interpretación probabilística como lo hacemos en la mecánica cuántica ordinaria. Entonces, aquí surge una primera dificultad de querer relativizar la ecuación de Schrödinger y entonces necesitamos una mejor idea para escribir esta ecuación de una forma consistente. La que sigue, por favor. Y la idea vino de parte de Dirac, que dice, miren, si tenemos que tener unas derivadas de primer orden en el tiempo, necesitamos tener unas derivadas de primer orden en las coordenadas. Eso quiere decir un momento a la primera potencia de forma lineal tiene que aparecer, pero su cuadrado tiene que cumplir con los postulados de la relatividad especial, entonces tiene que ser equivalente a una ecuación de Klein-Gordon. Entonces, Dirac propone este hamiltoniano donde el momentum aparece lineal multiplicado por cada componente del vector de momentum por un objeto alfa y la masa con un objeto beta. Y resulta que estos alfa y beta no podrían ser números ordinarios y una manera de concebirlos es a través de una representación matricial. Entonces vamos a empezar con que el hamiltoniano de Dirac va a ser matricial. Si es matricial, tiene que actuar sobre un vector para que el producto tenga sentido. Y sabemos nosotros que la norma de los vectores tiene que ser positiva definida. Entonces, con esto ya salvamos uno de los grandes problemas que tenía la ecuación de Klein-Gordon. El detalle, desde el punto de vista matemático, para tener esta ecuación bien definida, es que vamos a tener que hacer estas matrices alfa y beta, matrices 4 por 4. Entonces, si queremos resolver el problema de una partícula libre que además está en reposo, nos vamos a encontrar cuatro soluciones, dos con energía positiva, pero dos con energía negativa. Pues no vamos a saber qué hacer con esos estados de energía negativa, aunque la idea parece muy buena. Y entonces aquí es donde Dirac, cuando postuló su ecuación, después dijo, ¿saben qué? Esta ecuación es más inteligente que yo. Y lo dijo por la siguiente razón. ¿Pueden avanzar la que sigue, por favor? La siguiente razón es que cuando nosotros hacemos un maridaje entre la mecánica cuántica y la relatividad especial, naturalmente aparece la noción de antimateria y dejamos de tener una mecánica cuántica para una sola partícula, teniendo ahora una mecánica cuántica de muchas partículas. Entonces nos vamos a encontrar un electrón y un electrón de energía negativa que se parece en todo al electrón normal, excepto que su carga eléctrica tiene el signo contrario. Entonces vamos a hablar de que tenemos electrones y que tenemos positrones. Pero además van a tener un número cuántico adicional que antes ni siquiera nos habíamos preocupado de su existencia, que es el spin. Entonces este spin nos va a decir que va a haber dos tipos de electrones, unos con spin hacia arriba y unos con spin hacia abajo, y lo mismo dos tipos de positrones. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces un electrón con spin arriba y con energía positiva
o un electrón con spin arriba y energía negativa, son solo dos de las cuatro soluciones que encontramos originalmente, y las otras dos van a venir en términos de los positrones. Entonces, cuando tenemos ya postulados la mecánica cuántica y la relatividad especial, necesitamos forzosamente hablar de materia y antimateria, y ahí aparece una primera simetría en la teoría cuántica. La que sigue, por favor. Entonces, lo que dice Dirac es, bueno, vamos a escribir ese hamiltoniano en términos de esas matrices y vamos a ver qué nos encontramos. Pero si nosotros queremos irnos a la ciencia de los materiales, lo que vamos a hacer es escribir una ecuación relativista, pero pensando que solo los electrones se van a poder mover en dos direcciones en el plano. Y entonces aquí las matrices que van a definir el hamiltoniano de Dirac, nosotros las podemos considerar en términos de las matrices de Pauli, es decir, matrices 2 por 2. Hay dos maneras de elegir estas matrices para dar las dos orientaciones de spin que nos interesan, pero lo que pasa es que ese término de masa que van a tener los electrones rompe una simetría fundamental del espacio-tiempo, que es la simetría de paridad. Y además hay otro tema con la masa. Hay unos tipos de simetrías que se vuelven muy importantes cuando estudiamos materiales que tienen que ver con la quiralidad. Esta quiralidad es tal que no conmuta con el hamiltoniano, anticonmuta con el hamiltoniano. Y esos son el tipo de simetrías que nos interesa estudiar. Bueno, el problema es que si queremos nosotros definir una quiralidad en el plano, no lo podemos hacer porque el producto de todas las matrices de Dirac que aparecen en el hamiltoniano nos regresa a una matriz de identidad y esa no corresponde a una matriz que nos dé una transformación de las coordenadas o de una de las coordenadas en el plano. Entonces tenemos que hacer algo distinto para meter esta simetría adicional. La que sigue, por favor. Bueno, lo que uno hace entonces es, si mete esa simetría adicional, nosotros la vamos a poner como un nuevo término de masa. Y aquí nos vamos a encontrar que entonces los electrones en el plano no van a tener la masa que tienen los electrones ordinarios, sino que van a tener otra masa adicional que se llama la masa de Haldane. Y bueno, Haldane estuvo en México de visita, ha estado un par de años consecutivos. Y este señor, si ustedes se acuerdan, introduce en el estudio de sistemas de materia condensada una noción que ahora es muy utilizada, que es la de topología. Y resulta que esta topología nosotros la vamos a realizar en términos de introducir este otro factor de masa, esta masa de Haldane, que si bien es cierto que es invariante bajo transformaciones de paridad, lo que hace romper la simetría, perdón, lo que hace romper la simetría de paridad, pero es invariante bajo transformaciones quirales. Mientras que el término usual respeta la paridad, pero rompe la simetría quiral. Entonces, ya los electrones en el plano tienen una riqueza matemática más rica, pues, perdón la redundancia, que los electrones que nosotros conocemos en el espacio. Y de aquí podemos asociar esta riqueza precisamente a que la topología se está asomando y nos está diciendo que juega un papel fundamental. La que sigue, por favor. Entonces, en este tipo de sistemas, lo que nos vamos a encontrar es que si nosotros, por ejemplo, los pusiéramos en un campo magnético, tal como se hace en la mayoría de los experimentos en sistemas cristalinos, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener dos tipos de electrones que se mueven en un plano. Unos van a ser muy pesados y unos van a ser muy ligeros y van a tener unas ciertas relaciones entre ellos. Se van a poder relacionar los electrones pesados entre sí o los electrones ligeros entre sí a través de una transformación de carga, mientras que vamos a poder ir de un electrón pesado a uno ligero a través de una transformación de supersimetría. Y eso lo vamos a poder hacer solamente en un caso, en el caso donde no aparezca esa masa de Haldane. Al momento en que aparece un electrón automáticamente se vuelve más pesado y podemos saber cómo se mueve de manera distinta que el otro. Entonces, estas son las primeras partículas supersimétricas que nosotros nos encontramos en el plano y en algún momento nosotros propusimos llamarles grafinos. La idea no pegó, pero bueno, ahí está en el mercado. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué hablamos nosotros de estos grafinos? Porque nosotros los propusimos un poco antes de que se aislaran las primeras muestras de grafeno.
Y acuérdense que grafeno es este material bidimensional de un átomo de espesor que da lugar precisamente a la nueva era de los materiales cuánticos. La que sigue, por favor. Entonces, el grafeno, otra vez, se arreglan los átomos de carbono en un arreglo tipo panal de abejas, tal que cuando nosotros podemos o nos preocupamos por entender cuáles son las propiedades eléctricas de estos portadores de carga en el material, nos vamos a dar cuenta que se mueven de acuerdo a una ecuación de Dirac, con la velocidad de Fermi, tomando el lugar de la velocidad de la luz que acabamos de discutir, pero donde el momentum aparece de manera lineal. Entonces, para todo fin práctico, tenemos una ecuación de Dirac y podemos heredar todas las facetas de la teoría de Dirac, cambiando la velocidad de la luz por la velocidad de Fermi. La que sigue, por favor. Dentro del grafeno hay varios objetos o varias maneras en que nosotros podemos estudiar las propiedades de sus electrones a través de la supersimetría. Aquí estoy mencionando solamente algunos, que sea a través del propagador, que son los objetos que utilizamos en la física de partículas, o a través de los electrones, que nosotros vamos a poder ver que cambian su comportamiento si el material exhibe impurezas. Entonces, eso es lo que quiero discutir a continuación. Puede ser la siguiente, por favor. Entonces, el propagador. El propagador es este objeto matemático que nos dice cómo se ve la función de onda de un objeto, de un electrón en un cierto punto del espacio a un instante de tiempo, si sabemos que en otro instante de tiempo anterior el objeto se encontraba en otra posición. Y resulta que cuando nosotros queremos escribir este propagador, por ejemplo, en presencia de un campo magnético, nos vamos a encontrar que no es diagonal en el espacio de momentum. Entonces, no podemos hacer las operaciones que nosotros hacemos típicamente en la física de partículas. Entonces, este objeto yo lo puedo representar de varias maneras. Si yo conozco las soluciones de la ecuación de Schrödinger o de la ecuación de Dirac en este caso, le puedo dar una representación espectral. Muy bien, el problema con esta representación es que tengo que lidiar matemáticamente con sumas infinitas de funciones especiales que muchas veces no sé cómo realizar. Otra técnica muy socorrida es a través de utilizar el famoso método de Schwinger, que también nos separa el espacio en dos direcciones, una dirección paralela y una dirección transversa a las líneas de campo magnético y que este se puede utilizar de una manera muy bonita con respecto al cálculo de procesos físicos que pueden describirse a través de diagramas de Feynman. Pero yo voy a elegir un método que es un poquito menos conocido, que es el llamado método de Ritus, donde la idea es muy interesante desde el punto de vista físico. En lugar de tener ondas planas, que son partículas libres, como estados asintóticos de las partículas que quiero yo describir, de entrada voy a escribir los estados de estas partículas en presencia de campos externos. Entonces, yo voy a tener estas ondas planas reemplazadas por lo que llamamos las funciones de Ritus. Y ahorita voy a explicar cómo sucede. Lo que vamos a tener interesante es que estas funciones de Ritus las voy a poder resolver para una variedad más grande de perfiles de campos magnéticos que tienen que ver incluso con campos magnéticos no uniformes en las coordenadas, probablemente también en el tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, en el método de Ritus, la idea es que tengo que, a partir de encontrarme las funciones propias del operador de Dirac al cuadrado. Y una vez que tengo estas funciones propias, yo sé que satisfacen unas propiedades matemáticas que nos gustan mucho, que son ortogonales y son además un conjunto completo. Entonces, desde el punto de vista matemático, nos sirven para hacer muchas representaciones de objetos que a nosotros nos interesen. En particular, nos permiten hacer una representación del propagador para los electrones, donde aquí estamos viendo en esta integral que se parece mucho a una transformada de Fourier, en donde las exponenciales las estamos cambiando por estas funciones de Ritus. Pero el propagador, el objeto que está en medio, es un propagador ordinario, diagonal, en el espacio de momentos, y entonces tiene toda la misma cara que los propagadores que usamos en la física de partículas, solo que los estados asintóticos ya saben de la presencia de estos campos externos. El que sigue, por favor.
Y entonces lo que nosotros hacemos para encontrarnos esas funciones de Ritus al final del día es resolver una ecuación de tipo Pauli, como esta que tenemos aquí. Y de las primeras veces que nosotros resolvimos esta ecuación, ya hace bastantes años, lo vimos con campos magnéticos uniformes y con campos magnéticos que también no son uniformes, sino que decaen espacialmente en una de las coordenadas. Y pudimos tener soluciones exactas de ese propagador. La que sigue, por favor. Tengo tutores pensionarios se pueden ir todo diciembre a trabajar a la casa. Por ahí se escucha algo. Y Ok, Sí, bueno, les sigo. bueno, sígale, Entonces, sígale. sí, esta ecuación que aparece ahí resulta que es muy bonita porque tiene la cara de una ecuación que tiene la estructura supersimétrica que nosotros estamos buscando precisamente. Yo no Es sé una cuándo ecuación ya que tiene segundas derivadas en la posición, la otra vez un amigo segunda, me dijo y como es una ecuación que estacionaria, pues la podemos resolver a través de las técnicas de la que mecánica voy a cuántica entender supersimétrica. sí, Entonces, aquí lo que vamos a encontrarnos es que podemos poner campos magnéticos muy complicados y todavía resolver esa ecuación. Por ejemplo, en este trabajo más reciente, resolvimos con un campo magnético generado por supersimetría. fíjate, La que sigue, por favor. me mandaron a ver esa serie. Emilio, ¿Alguien está? por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Ok. Gracias, Emilio. Luego nos platicas. Bueno, fíjense, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una densidad de carga asociada a los diferentes estados que nosotros vamos a encontrarnos dentro de este perfil de campo magnético que tiene una cara espantosa. Está escrito en términos de un cociente de funciones hipergeométricas, pero aún así se puede resolver de manera analítica y se puede contrastar con resultados de otros enfoques donde llegamos precisamente a que tenemos estas soluciones que aparecen ahí, que ya no son uniformes, que ya tienen una variación en las coordenadas, pero que esa variación corresponde precisamente a la variación del campo magnético. La que sigue, por favor. Bueno, fíjense que el detalle cuando nosotros queremos introducir impurezas en los materiales es que, por ejemplo, podemos deformar la red cristalina de los átomos de grafeno. Por eso lo llamamos grafeno estirado. Y esas deformaciones van a tener implicaciones muy interesantes en las propiedades eléctricas y magnéticas del material. Y de una forma muy relevante, resulta que estas anisotropías aparecen en la ecuación de Dirac de la misma manera que nosotros introducimos campos magnéticos, solo que están actuando, no son campos magnéticos reales, son campos magnéticos que van a actuar sobre los grados de libertad de pseudospin y por eso se les llama campos pseudomagnéticos. La que sigue, por favor. Bueno, resulta que cuando nosotros queremos poner una deformación uniaxial uniforme, uno de los primeros efectos que vamos a ver es que la velocidad de Fermi en cada dirección espacial va a ser distinta. Y entonces la ecuación de movimiento a lo largo de X y a lo largo de Y va a ser completamente distinta. Y eso nosotros lo podemos hacer si planteamos una ecuación de Dirac efectiva que tiene esa forma que está ahí. Bueno, resulta que uno todavía puede manipular un poquito esa ecuación y llevarla a la forma de un problema de tipo supersimétrico si asociamos o si nosotros vemos el campo vectorial y el campo magnético que se producirían por efecto de esa deformación, como se ve en estos potenciales BJ que aparecen aquí. Bueno, con Yajaira y con David estudiamos varios de esos perfiles y nos dimos cuenta que todavía podíamos resolver esta ecuación de Dirac efectiva en términos de estos campos que podrían ser no uniformes. ¿Puedes ver la siguiente, por favor? Entonces, esta manera de hacerlo nos llevó a entender que todas las deformaciones en general se van a poder escribir a partir de un tensor de deformaciones y que este tensor de deformaciones a su vez nos va a permitir reescribir un tensor de velocidad de Fermi, que es el que ahora nos va a cambiar el sentido de la relatividad especial. Antes teníamos una constante que sabemos por los principios de la relatividad especial es la misma para todos los observadores. Ahora vamos a tener una velocidad de Fermi que depende en qué dirección estemos observando.
Y de esta manera nosotros tenemos que el hamiltoniano de Dirac ya va a tener una forma un poquito más complicada, como ese que tenemos ahí. Ahora, lo interesante es que todavía se puede resolver ese problema de manera analítica. La siguiente, por favor. Y lo que nos vamos a encontrar es que los paquetes de onda se van a deflectar a lo largo de las deformaciones que nosotros vamos a inducir en el material. Y entonces van a aparecer estos efectos de anisotropías precisamente en la forma que los paquetes de onda se están deflectando. La siguiente, por favor. Esta es, por ejemplo, cómo se va deformando este paquete de ondas que empieza completamente simétrico, como un puntito, a medida que va recorriendo el doblez que nosotros le estamos dando a la hoja de grafeno para darle un cambio de velocidad. Y entonces aquí aparece en el pie de la figura qué tipo de deformación es la que estamos nosotros introduciendo. Fíjense que es una deformación no trivial, que es en términos de una tangente hiperbólica que aparece ahí. Entonces, resulta muy interesante esta deformación que estamos encontrando porque entonces nosotros podríamos doblar la hoja de grafeno de una manera donde nosotros le estamos diciendo a los electrones por dónde se pueden mover de una manera más fácil y entonces nosotros podemos controlar dónde van las corrientes en ese material. La que sigue, por favor. Bueno, hay muchas más cosas que hacer en grafeno. Hay cosas como revisar estados coherentes, hacer una ecuación efectiva de grafeno o en dimensiones más bajas, en una sola dimensión. Queremos estudiar estados ligados en el continuo, queremos estudiar álgebras modificadas. Hay un montón de trabajo teórico que todavía podemos hacer y que va a tener una relevancia en estos materiales cuánticos que nosotros estamos introduciendo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí a lo que voy es algunas aplicaciones que nosotros podemos encontrar de esta técnica que podemos visualizar en otras áreas. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver análogos, por ejemplo, de campos electrostáticos, ceros de la sieta de Riemann y otras cosas. La que sigue, por favor. Por ejemplo, con Juan, nosotros vimos que si queremos resolver las ecuaciones para campos electrostáticos, las ecuaciones de Maxwell, lo que nos vamos a encontrar es que podemos reescribir estas ecuaciones como si fueran unas ecuaciones de tipo Schrödinger. La que sigue, por favor. Y entonces lo que vamos a poder hacer es que ese campo eléctrico que nosotros estamos introduciendo, ese campo electrostático, al final del día nos va a introducir, o lo podemos escribir en términos de unos potenciales supersimétricos, de manera que nosotros nos podemos preguntar cómo son esos campos comparados con cuál es la distribución de carga o viceversa. La que sigue, por favor, Juan. Y ahí lo que vamos a tener es que si nosotros podemos dar, por ejemplo, una configuración donde tenemos una hoja infinita cargada, podemos encontrarnos las soluciones que encontramos en los libros de texto, que es esta del campo eléctrico como la conductividad entre epsilon, pero también aparecen otras soluciones que son localizadas, tipo delta, que aparecen ahí. Podemos también encontrar qué pasa cuando asumimos una densidad de carga constante, y en ese caso vemos efectivamente que el campo eléctrico tiene dos soluciones, una que varía linealmente, que es la que encontramos en libros de texto, y otra que varía con el inverso de la distancia, que es una nueva solución que nosotros estamos generando a través de esta supersimetría. Y nosotros también nos planteamos en esa ocasión con Juan Domingo una idea un poquito más rara. Si nosotros nos imaginamos que se parece, o la ecuación que tenemos de movimiento es la misma que nos encontramos en el problema del oscilador armónico en mecánica cuántica, ¿cuál sería la distribución de carga que nos lleva a esas soluciones? Y resulta que para ese problema, pues todavía podemos resolver analíticamente, pero la distribución de carga está horrible. Ya, se puede escribir en términos de estas funciones de error y esas exponenciales que cuando uno las ve así, se ve muy espantosa la distribución, pero tienen que ser distribuciones infinitas que son suaves a lo largo de toda la línea real. Entonces, uno puede jugar con este tipo de problemitas y darse cuenta que hay muchas ecuaciones que uno podría escribir
de manera equivalente donde la supersimetría todavía puede jugar. La que sigue, por favor. Otro problema que también con Juan estuvimos explorando por algún tiempo es qué pasa con los ceros de la Z de Riemann. Nosotros sabemos que estos ceros de la Z de Riemann se aparecen solo a lo largo de esta famosa línea crítica que aparecen ahí. Y la pregunta es cómo es que nosotros podemos encontrar un hamiltoniano cuyo espectro coincida precisamente con los ceros de esta Z de Riemann. Y lo que sabemos es que cuando la gente trata de hacer una supersimetría de primer orden, pues aparecen unas soluciones de tipo monomios cuyo espectro precisamente coincide con la Z de Riemann. Bueno, nosotros tratamos de ver qué pasa cuando iteramos esa supersimetría y nos dimos cuenta que aún a segundo orden podemos resolver esos potenciales y todavía todas las propiedades que van a tener esos hamiltonianos van a ser tales que los ceros de esta Z aparecen solamente sobre la línea crítica. Es un problema de matemáticas, también se puede abordar desde esta técnica. La que sigue, por favor. Entonces, lo que nosotros queremos, o lo que yo en particular quiero transmitirles, es que esta técnica de supersimetría conecta con un montón de cosas. Conecta con econofísica, conecta con difusión térmica, conecta con otras ideas, por ejemplo, sistemas de redes de circuitos eléctricos, donde también nos vamos a encontrar que las soluciones para esos circuitos eléctricos se van a aparecer, es decir, cómo se mueve la corriente a lo largo de estos circuitos, también va a resolver una ecuación de Dirac. Y también vamos a encontrar propiedades topológicas, entonces la supersimetría va a jugar también un papel ahí importante. Entonces, en resumen, lo que quiero yo insistir es, la ecuación de Dirac es este elemento que yo elegí para ir desde la física de partículas hasta la física de los materiales cuánticos. Y esta ecuación de Dirac en su estructura posee naturalmente la supersimetría como una propiedad matemática que nos permite ligar las soluciones que nos vamos a encontrar de esta ecuación de movimiento. Y ahora hay una variedad de sistemas físicos, matemáticos, insisto, sociales incluso, que nosotros vamos a poder resolver a través de una ecuación de Dirac. Entonces la supersimetría nos va a servir como una técnica donde podemos explorar todas estas cosas, todas estas facetas y llevarlo, insisto, sistemas en el plano, a sistemas en una dimensión, a sistemas en cero dimensiones o a los sistemas ordinarios de 3 más 1 dimensiones que estamos acostumbrados a resolver en la física de partículas. Entonces, con esto, adelante la que sigue, por favor. Con esto yo les agradezco su atención. La que sigue, por favor. Y pues hay un montón de cosas por hacer. Si alguien se interesa, es bienvenido a intercambiar ideas y entrarle directamente a los cálculos que uno puede echar a andar. De mi parte es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Bueno, listo. Muchas gracias, doctor Alfredo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos tiempo, un poco de tiempo, supongo. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Siéntese en libertad, por favor. Hola, yo tengo una pregunta sobre estas ideas, muchas ideas. ¿Tú crees que alguna de estas la podríamos implementar en algún tiempo corto? Digo, porque aquí hay unos estudiantes que están llevando el diplomado de física básica y que tenemos la idea de publicar un artículo de divulgación más que de investigación. Pero ¿crees que alguno de estos temas sí se puede hacer relativamente rápido? Y fíjate que hacer una revisión de algunos de esos temas pues, es bien interesante. Se puede hacer con relativa facilidad y reportarlo en un trabajo de divulgación puede valer mucho la pena. Si me permite sugerir alguna orientación, es a lo largo de estos nuevos sistemas que son aislantes topológicos o sus primos cercanos a estos circuitos topoeléctricos. Hay un montón de aplicaciones que podemos encontrar ahí y seguramente más de alguna puede ser del interés así general. Perfecto, entonces yo creo que te voy a contactar en estos días para ver si alguno de los estudiantes está interesado en alguno de estos temas y pues ahí Con nos todo metemos gusto, todos. con Gracias. todo gusto aquí le entramos, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctor, aprovechando. Sí, 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 adelante. De acuerdo a lo que usted nos explicaba, ¿cuál sería como la ubicación más apropiada, doctor, de lo que es el grafeno en términos de ciencia de los materiales, ¿verdad? Si es un metal, si es un material compuesto, etcétera. Fíjate, es interesante, está justamente es un semimetal, lo vamos a encontrar, que tiene las propiedades de los metales y de los aislantes justo en medio, y lo que vamos a encontrarnos es que es un material que puede conducir incluso sin que nosotros pudiéramos darle o tengamos que darle una energía para que los electrones se vayan a la banda de conducción. Entonces, está justo en la frontera de los dos y por eso es que es un material que la gente trata de utilizar para distintas aplicaciones que nosotros quisiéramos echar a andar. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos, muchachos, no sean tímidos. Una pregunta. Sí, adelante. Todo el enfoque fue a partir de la ecuación de Dirac. ¿Hay otra ruta por la cual se puedan explorar estas cosas? Si uno no tiene que ir al límite continuo para estudiar, por ejemplo, grafeno, uno podría hacer lo que se llama esta aproximación de amarre fuerte y hacer todos los cálculos asumiendo precisamente las posiciones de los átomos separadas con una cierta distancia interatómica. Y ahí puede uno estudiar. El otro enfoque es no hacerlo de la manera microscópica, es decir, no fijarnos en la red, en la estructura de la red misma, sino en las propiedades macroscópicas del material. Y ahí uno también puede tomar este enfoque para calcular algunas propiedades y algunas aplicaciones. Entonces, digamos que escogimos una que está justo en medio, pero no es la única de ninguna manera. Gracias, doctor Alfredo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Hay una en el chat. A ver, déjame ver. Ajá. Y Aram dice, eso también juega un papel importante en la computación cuántica. Desde luego que sí, la ecuación de Dirac tiene un papel relevante para escribir qubits. Entonces, en ese sentido, los hamiltonianos que aquí vamos a tener de forma matricial también nos van a ayudar para representar estos qubits sobre la esfera de Bloch. Y entonces, cuando queremos hacer algún cálculo dentro de estos esquemas de computación cuántica, necesitamos referirnos precisamente a este tipo de soluciones que nos vamos a encontrar aquí. Entonces sí, también ahí en esa línea se estudia la ecuación de Dirac. Pues ahí lo tienen, muchachos. ¿Alguna otra? Una más, doctor. Adelante, adelante. En la exposición se mencionaba como una de las aplicaciones econofísicas, si no estoy mal, ¿no? Correcto, sí. ¿Alguna analogía que pudiéramos comenzar como a trazar en ese campo, Eh, doctor? Que a mí me ha eh, parecido muy interesante, ¿verdad? es bien interesante que el mercado de cambio de divisas, por ejemplo el Forex, se parece mucho en su comportamiento a un material dieléctrico en presencia de un campo eléctrico externo. Entonces, si uno quiere estudiar, por ejemplo, el papel de los comerciantes, de los traders dentro de este mercado de Forex, se va a dar cuenta que la ecuación de Dirac es un punto de partida para resolver este sistema. Entonces, en particular, la estructura de norma que posee esta ecuación de Dirac es la que nos va a poder predecir cuándo vamos a tener esas famosas oportunidades de arbitraje y cómo el mismo sistema, al polarizar precisamente ese campo que se genera, es que está pues regulando esas oportunidades de arbitraje para que no se vuelva rico alguien que está ahí en el mercado cambiario solamente por estar ahí, ¿no?
Bien, gracias por la respuesta, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver si hay una nueva aquí. Hay una que dice una relación entre materiales superconductores y materiales Sí, relativistas. materiales relativistas. Ujú. Bueno, la superconductividad se puede generar de varias maneras. En la manera de a la teoría de BCS, como se propone, no asume que los materiales sean de manera relativista. Pues fíjense que el grafeno, una manera de convertir un material superconductor es colocando dos hojas del mismo material ligeramente desalineadas entre sí. Entonces, al desalinearse, se forma una red un poquito más, que se llama una super red, una red más grande, donde los portadores de carga a lo largo de esa red se mueven como dentro de un superconductor. Entonces, hay alguna conexión, pero en la teoría clásica de superconductividad no tienen que ser necesariamente los mismos. Y hay varias maneras de realizar superconductividad. La teoría BCS no es la única. Bien, gracias. Doctor, Adelante, adelante. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, a medida de repente de sugerencia, sabemos, por ejemplo, en relación a los materiales donde se aplica en paneles fotovoltaicos, Ujú. se habla bastante del arsenuro de galio, pero ahora en los paneles fotovoltaicos tengo entendido que están ya en la cuarta generación. ¿Hay algún material que de repente sea el óptimo? O qué es lo que se busca de repente en estos ¿Cuál materiales? es? Ah, es Sí, una pregunta interesante. En estas últimas generaciones para esos materiales hay más bien aleaciones o compuestos que sí están utilizando para tener un mejor rendimiento. Hasta donde entiendo son esos de perovskita o que tengan una red cristalina de ese estilo para que se puedan utilizar de manera más eficiente en los paneles solares. Pero hasta ahí llega mi conocimiento. No sabría en este momento cuál sería como el material más eficiente que se está proponiendo para realizar estos sistemas, ¿no? claro. Ujú. Mm, sí, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Final, final. Bueno, pues parece ser que se agotaron las preguntas. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los asistentes por participar en este seminario. Una última pregunta. Ah, sí, Sí, adelante, sí, sí. adelante, Aram. Oiga, doctor, Sí, dígame. apenas Dígame. soy Aram, soy de Michoacán. Sí, sí, Eh, sí. yo me estoy sumergiendo a este mundo de la física. Yo también quisiera un día poderme dedicar también a la física. ¿Algún consejo que dé? Porque en algunos momentos, de mi parte, hay veces que uno se siente frustrado por el vasto conocimiento que hay. ¿Algún consejo? ¿Alguna vez se sintió igual? ¿Algo que me pudiera decir? Sí, adentrarse al mundo de la física y de la ciencia en general, de repente se nos pone ese tipo de retos. Hay tantas cosas por aprender que el tiempo no nos alcanza para aprenderlo todo. Entonces, ahí el consejo es ese, disfrutar lo que uno está aprendiendo, número uno. Número dos, tratar de hablarle a todas las personas, es decir, ahorita el conocimiento se va a desarrollar y pues se va a fortalecer cuanto más relacionado o interdisciplinario esté, porque entonces uno puede encontrar que ideas que se están discutiendo en otro lado, en otra área, en realidad son las que le van a ayudar a uno a salvar su propio problema. Y creo que la tercera y más importante es, no hay que tenerle miedo, o sea, pues hay que empezarle por algún lado y aunque uno sepa que no sabe mucho, pues hay que empezarle con eso que poquito que uno sabe y trabajar y la propia experiencia le va a decir a uno cómo se está fortaleciendo en el conocimiento más amplio. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra? Última.
duda o comentario. Ahora sí ya ninguna. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues creo que ahora sí se agotaron todas las preguntas y comentarios. Les agradezco de nuevo y muchas gracias al doctor Alfredo por asistir a este seminario. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme tanta paciencia. Gracias. Vale. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a todos.